Este día el tema los imperativos de la salvación está basado en Hechos 2, 37 a 40. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Entonces, oído esto, fueron confundidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautiza cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: se salva de esta perversa generación. Amén. Como vemos a través de la Escritura que hemos tomado como base en este día, los imperativos de la salvación es el tema a tratar en este día. Este pasaje explica claramente lo que una persona debe hacer para ser salva. Los imperativos de la salvación está basado en Hechos, capítulo 2, 37 a 40. Parece que hubo una confusión, pero yo no oigo. Hechos 2, 37 al 40. Y decía que este pasaje explica muy claramente lo que una persona debe hacer para ser salva. Nos da los imperativos de la salvación. Es un pasaje que yo creo que todo cristiano conoce, porque con este pasaje es casi con lo que un creyente en el Señor empieza, es por el bautismo. Cuando cree en el Señor, empieza por allí, por este pasaje Hechos 2:38, ¿verdad? Entonces es un pasaje de 37 a 40 y explica claramente cómo. En Hechos 2:37 vemos allí en ese versículo la convicción, fíjense bien la convicción. Las personas fueron convencidas del pecado y clamaron: ¿qué debemos hacer? El sermón de Pedro, la palabra proclamada, estaba llegando a los corazones de las personas, y la palabra convirtieron significa tristeza
Y convicción, es decir, una persona que a la vez se pone triste, pero a la vez está convencida de que algo hay allí, una falla para ellos, y remorder pues, la conciencia también. Sentir dolor y tristeza es convicción, es una emoción del corazón, es una persona que lamenta haber defraudado a Dios. El corazón de las personas es tocado y movido hasta cierto grado de quebrantamiento. Convicción es ser redarguido mediante una lucha tirante, mediante un conocimiento, mediante un despertar de la conciencia. Es un sentido de pecado haber hecho algo malo, quebrantar la ley de Dios y ser también desobediente. Es un sentimiento de fracaso a la vez y estar destituido y no llegar a la medida de defraudar a Dios. Es un sentimiento de necesitar más y más de Dios, su justicia. La convicción hace que las personas busquen respuestas y hace que se pregunten qué debemos hacer. Los imperativos, pues arrepiéntanse y bautícense. Es lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. El bautismo es la señal externa, la señal inmediata del arrepentimiento. Es la señal física que indica que una persona se identifica con Cristo. Es la señal física que indica que una persona va a mostrar ante el mundo que verdaderamente se ha arrepentido y ahora va a obedecer y vivir para Dios. El bautismo y el arrepentimiento son señales externas, señales que tienen que ver con el comportamiento, señales que muestran al mundo que una persona entrega su vida a Dios. Arrepentirse es un mandamiento y pues un comportamiento, señales que tienen que ver con el comportamiento, señales que muestran ante el mundo que una persona entrega su vida a Dios. Arrepentirse es un mandamiento, cambiar nuestra vida. Bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento dado a aquellos que se arrepienten. La persona que se arrepiente verdaderamente debe bautizarse. Ella debe dar testimonio y confesar ante el mundo que se arrepiente bautizándose en el nombre de Jesucristo. El bautismo no es opcional, es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento al igual que el arrepentirse. Marcos 16:15. Y
16. Y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo nos da el conocimiento de cómo debe de actuar la persona. El apóstol Pedro, vemos aquí también cómo debe de ser la invocación al ser bautizado, es en el nombre de Jesucristo. Leemos Hechos 2:38 y Pedro les dice: arrepentíos y bautízese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro siguió, fíjense bien, el orden dado por Jesús en Marcos 16, 15, 16. Es decir, primero, ir a las personas. Segundo, predicarles el evangelio. Tercero, la persona que cree debe de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. La invocación, leemos en Hechos 22, 16, que nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías le dice a Pablo estas palabras que acabo de dar lectura, que por qué se detenía. Hacía unos días atrás se le había aparecido el Señor Jesús en el camino, cuando era camino a Damasco, y lo hizo caer de la cabalgadura y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa es estas cosas con tu. Entonces Ananías fue enviado a Pablo, que estaba en Damasco, y le dijo esas palabras: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. El nombre que preguntó Pablo: ¿quién eres? El Señor le contesta y le dice: yo soy Jesús. Es decir, el nombre que está indicando el apóstol Pedro es Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Ahora bien, fíjese en un aspecto de gran importancia que a menudo se pasa por alto y se deja a un lado el hecho de que una persona cambie su vida y se arrepienta y se bautice. Pues no quiere decir, fíjese bien, no quiere decir que esa persona sea salva. Una persona puede cambiar su vida por el solo poder de su propia voluntad, de sus propios esfuerzos, de su disciplina, de su autocontrol y por sus obras. Y puede sencillamente pedir y ser bautizado. Muchas personas han hecho esto y muchas personas lo seguirán haciendo. Muchos viven lo que nuestra sociedad considera
una vida buena, honrada y moral, y han sido bautizados por ser salvos, pero para ser salvos se requiere algo más que el simple cambio de vida. El ser bautizado, ¿qué es? Es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación. Ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo es la esencia de la fe, de creer en el nombre de Jesucristo. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús y se arrepiente y se bautiza, pero el hecho de que una persona viva una vida controlada, pues disciplinada, se arrepienta y haya sido bautizada, no quiere decir que realmente confía en Jesús como su Salvador. La verdadera fe y la obra interna dentro del corazón, la obra interna de realmente creer en el nombre del Señor Jesús, es absolutamente esencial para ser salvo. Note ahora otro aspecto de gran importancia que tiene también, que se pasa por alto y se deja a un lado. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa, y esa persona puede ser bautizada, pero al igual que una vida cambiada, y el bautismo y la aprobación y el bautismo no salvan a una persona. Ser salvo requiere algo más que simplemente profesar una fe y ser bautizada. ¿Qué es, una vez más, el fundamento mismo de la esencia misma de la verdadera salvación? Y ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo es necesario. Es el fundamento imprescindible de arrepentirse y de hacer el primer acto de arrepentimiento. Y ser bautizado y ser verdaderamente sin una verdadera fe y sin confiar en y comprometer nuestra vida al amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no hay perdón de parte de Dios. El primer acto que como consecuencia debe seguir a Jesús es el arrepentimiento y ser bautizado. Cualquier persona que honestamente cree en Jesucristo, y lo que Él dice, se arrepentirá y se bautizará. Esto es lo que Pedro está diciendo. Este pasaje, él no menciona la fe, pero tampoco la omite, ni elimina. Creer en el Señor Jesús como algo imprescindible que nos muestra la salvación. No podemos ignorar el resto de las Escrituras mirando este versículo solamente, como tampoco podemos ignorar este versículo y otros como por otros pasajes que enfatizan la fe sola. El sentido común nos dice que una persona que verdaderamente cree algo actúa sobre la base de ello. La conducta es un resultado de la verdadera creencia.
Una persona que no tiene esa conducta acerca de lo que está diciendo el Señor, no puede ser salva. De manera igual, el sentido común nos dice que el comportamiento puede cambiarse mediante duro esfuerzo y disciplina. Una persona puede cambiar porque cree que debe hacerlo y no porque otro exija un cambio. El apóstol Pablo destaca el mismo punto en Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora bien, fíjense en lo que Pablo dice: cuando una persona se bautiza, es bautizado en su muerte de Jesús. De la misma manera es sumergido, identificado en la resurrección con Cristo. El bautismo es un acto a través del cual uno se identifica con Cristo. Pablo mismo dice haber muerto en la muerte de Cristo y haber resucitado en su resurrección. Y vive y se mantiene y debe ser en Cristo de la misma manera que Cristo vivió, se movió y tuvo su ser en Dios. La muerte y resurrección y vida de Cristo se convierten en la muerte y resurrección y vida del creyente cristiano. El creyente se trata y juzga a sí mismo diciendo, Gálatas 2:20, fíjense bien este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano ha muerto a la ley, no porque tiene nada más que ver con ella. Significa eso que el cristiano tiene libertad para quebrantar los 10 mandamientos. Buena pregunta. ¿Tiene libertad para quebrantar los 10 mandamientos? ¿Cuánto quiera? No, sino que vive una vida santa. Pero no por el temor de la ley, sino por amor a aquel que murió por él. Los cristianos que desean estar bajo la ley como modelo de vida no se dan cuenta de que eso los pone bajo maldición. Además, no pueden tocar la ley en un punto sin hacerse responsable de guardarla completamente. La única forma que podemos vivir para Dios es muriendo a la ley. La ley nunca pudo producir una vida santa. Dios nunca lo dio para ello. En el versículo 20 se explica su camino de santidad y el creyente queda identificado con Cristo en su muerte. No solo fue crucificado en el Calvario, sino que yo también fui crucificado, dice Pablo, allí con él. Eso significa mi fin como pecador delante de Dios. Significa mi fin como persona
malvado y viejo hombre. Ya ha sido crucificado y no tiene más demandas sobre mi vida diaria. Esto es cierto en cuanto a mi posición ante Dios, debiera ser cierto en cuanto a mi conducta. La conducta del cristiano es muy necesaria porque la conducta cuenta mucho, porque la conducta puede ser el buen testimonio del creyente que va ante el mundo de que es un verdadero cristiano. El creyente cristiano no cesa de vivir con personalidad ni como individuo, pero aquel que es visto por Dios como habiendo muerto no es el mismo que vive. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador no murió por mí para que yo viviese en mi placer. Murió por mí para que de ahora en adelante Él pudiese vivir su vida en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe significa confianza o dependencia. El cristiano vive mediante una continua dependencia de Cristo, rindiéndose a Él. Así la regla de vida del creyente es Cristo y no la ley. No es cuestión de esforzarse, sino de confiar. Vivir una vida santa, no por el temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por Él. Y ha entregado tu vida al Señor. ¿Has entregado tu vida al Señor Jesucristo? Pidiendo en oración que su vida se manifieste en tu cuerpo. Si no lo has hecho, debes comenzar a hacerlo y ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te lleva siempre. Es la raíz que está siempre en el creyente cristiano y que es necesario para que el creyente cristiano siga adelante en la fe. Los resultados fueron perdonados según el versículo 38. Los resultados fueron perdonados de los pecados y recibieron el Espíritu Santo. Remisión, perdón, expulsar, enviar lejos lo malo. Es cortado, expulsado y alejado del malhechor, el pecado. Se le separa del pecador. Existen 4 ideas principales en el concepto bíblico del perdón. 1. La idea de que se necesita el perdón. Se necesita el perdón debido a lo mal hecho, debido a que somos pecadores, a que hemos transgredido la ley de Dios y que tenemos la culpa y el castigo que ambos generan. Romanos 6:23, fíjense bien lo que dice este versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en este versículo nos está diciendo claramente que el pecado,
la paga que va a recibir un pecador por su pecado va a ser la muerte. Y es la muerte espiritual del alma. La idea del perdón, de una vez por todas, es ser perdonado. Un perdón total. Un hombre es perdonado de una vez por todas, es creer en Jesucristo y arrepentirse verdaderamente. Marcos 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual, perdón, es Mateo, es Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La idea del perdón que mantiene la comunión, existe comunión entre Dios como Padre y el creyente como su Hijo. Ejemplo, cuando el niño hace algo malo, es un ejemplo. Cuando el niño hace algo malo, pues la comunión se transforma, ¿verdad? Y se rompe la condición, y la condición necesaria para restaurar la comunión es confesar y abandonar el pecado. Son las dos cosas, confesar y abandonar el pecado. Hechos 2:38, Pedro les dice: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La idea queda libre de la culpa. Esta es una de las diferencias que existen entre un hombre que perdona a otro hombre, y que cuando Dios perdona a un ser humano, un hombre puede perdonar a otra persona por algo que hizo mal, pero nunca podrá eliminar la culpa que siente por su amigo. Y a menudo tampoco puede eliminar el resentimiento que él mismo siente en su corazón. Solo Dios puede quitar la culpa y asegurar que no exista resentimiento. Dios hace ambas cosas, y Dios perdona y borra la culpa y el resentimiento. Juan 1:9 dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquella era la luz verdadera. Otras personas, a lo largo de las edades, han pretendido ser guías y salvadores, pero aquel de quien era testigo, Juan, era la verdadera luz, la mejor y más genuina luz, Juan el Bautista, ¿verdad? Significa también que al resplandecer sobre todos los hombres, el Señor Jesús se ha revelado a los hombres en su verdadero carácter por su venida al mundo como el hombre perfecto. Ha mostrado cuán imperfectos son todos los otros hombres. Un ejemplo: cuando en una habitación está a oscuras
no se ve, pues, no se ve, podemos decir, el polvo sobre los muebles, ¿verdad? Pero cuando la luz penetra, se ve la estancia como realmente es. En este mismo sentido, el resplandecer de la luz verdadera revela al hombre cómo es en realidad. Para concluir, la historia ha demostrado que este aspecto necesita destacarse una y otra vez. Una persona puede arrepentirse, cambiar su vida, ser bautizado por su propio esfuerzo y obras, sin haber confiado jamás en Cristo, sin realmente creer en Cristo. Pero una persona no puede confiar, no puede verdaderamente creer en Cristo sin arrepentirse y seguir a Cristo. Es el primer acto de arrepentimiento y ser bautizado. La verdadera fe y la creencia honesta siempre implican que una verdadera persona, se arrepienta y se bautice. Creer es seguir, obedecer a Cristo y ser bautizado. Amén. Señor les bendiga.